Gusto en saludarles. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy fundamental en la vida cristiana, en la vida del creyente, la Navidad. Hablemos sobre la Navidad. Yo he escuchado a muchas personas religiosas, cristianas y no cristianas que dicen que no celebran la Navidad el 25 de diciembre, porque es una fiesta pagana, porque Cristo no nació el 25 de diciembre. Otro dice que sí la celebran, porque lo que interesa es el significado, es celebrar el espíritu de amor, de fraternidad, en mención al nacimiento de Jesús, aunque no haya nacido el 25 de diciembre. Pero yo quiero compartir un tema más profundo. Hablar sobre el origen, la historia de la Navidad. Realmente Cristo, Jesús, no nació el 25 de diciembre. ¿Cuándo nació Jesús? Tampoco los evangelistas, en los evangelios sinópticos, sobre todo Mateo, en los 2 primeros capítulos, y Lucas, ellos no hacen referencia a la fecha del nacimiento de Jesús. Ellos simplemente hablan del nacimiento de Jesús, pero no hablan de la fecha. Lucas da pistas, da algunas pistas para deducir con algunos estudios la fecha posible del nacimiento físico de Jesucristo. ¿Por qué? En los 2 primeros capítulos de Lucas, 1 y 2, Lucas habla de la aparición del arcángel a Zacarías, el esposo de Elizabeth, el papá de Juan el Bautista. Ya da algunos detalles. Uno de ellos es que Zacarías estaba oficiando con el incienso en el templo. Y Zacarías pertenecía al grupo de Abdías. Y en ese acontecimiento, en ese momento, el ángel le dice a Zacarías que su esposa Elizabeth va a quedar embarazada. Ahorita con esa información vamos a fijar cuál fue la fecha donde Zacarías escuchó esa anunciación, esa profecía del arcángel, del ángel, sobre el nacimiento de su hijo. Vayamos a la historia. En el libro de Crónicas se habla de los 24 grupos sacerdotales que se turnaban para la administración y la ministración en el templo. Y cada grupo tenía un nombre, y cada grupo le tocaba 2 turnos en el año. El grupo de Abdías, donde pertenecía Zacarías, el papá de Juan, le tocaba el turno número 8. Y eso corresponde para el 3er mes del calendario lunar hebreo. Y el 3er mes del calendario lunar hebreo corresponde en la primera quincena del mes de junio, exactamente de los días 8 al 14. Entonces, es posible que cuando Zacarías recibió el anuncio del ángel, eso era el comienzo del mes de junio. Y si quedó embarazada, hagamos cuenta, si el embarazo y el parto fue normal, quiere decir que en junio ya estaba embarazada Elizabeth, y para el mes de marzo se daba el nacimiento de Juan. Y si Juan nació en marzo, en el mismo evangelio de Lucas, dice que Jesucristo nació 6 meses después que había nacido Juan el Bautista. Y si contamos 6 meses para abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, es posible que Jesucristo nació en el mes de septiembre. Este cálculo es bastante creíble en base a los datos que da el evangelista Lucas. Hay 2 razones más importantes. En el texto dice que cuando nació Jesús, los pastorcitos fueron
a ver, a presenciar el nacimiento de Jesucristo. Se da a entender que ellos estaban pastoreando en campo abierto. Y no pudo nacer en diciembre, porque en diciembre era un invierno fuerte y ningún pastor podía pastorear en diciembre, sino en otoño, que era septiembre, octubre. Y cuando los pastorcitos fueron a verlo, eso corresponde al tiempo de otoño en el hemisferio norte. Entonces eso corresponde con una verdad lógica. Y tercera razón, el censo que describe Lucas y también Mateo. Cuando María estaba embarazada y baja a Belén para el censo, un censo jamás se podía dar en diciembre, porque era difícil que la gente se trasladara por el tema de un invierno cruel y crudo en la parte del hemisferio norte, en Jerusalén. Ningún gobernador, en este caso Quirinio o Cirinio, podía decretar un censo en la época de invierno, y posiblemente el censo se dio en septiembre. Con estos tres argumentos, todo apunta que la fecha posible fue diciembre. Ahora, ¿por qué el 25 de diciembre? Aquí entra otro elemento muy positivo, la cristianización de una fiesta pagana que se llamaba la famosa fiesta Nativitis Solis Invicti, que significa el nacimiento del sol invicto o el nacimiento del sol de justicia. Esta fiesta fue romana y en los 4 primeros siglos esta fiesta era muy famosa, demasiado famosa, porque se celebraba el nacimiento del dios Apolo, dios romano, y también el nacimiento del dios Helios, dios griego, justo para el 25 de diciembre. Y también en el mundo persa se celebraba el nacimiento del dios Mitra. Oye, qué importante esto. En el hemisferio norte, varias culturas circundantes a Israel celebraban el nacimiento de un dios justo para el 21, 25 o 26 de diciembre. ¿Por qué? Porque era la época de invierno. Y para los antiguos el invierno significaba vida. Y para ellos la lluvia era el germen, era la semilla que fecundaba la tierra. Y con la lluvia la tierra quedaba fecundada y en pocos meses iba a haber comida. Y para ellos era un culto a la fertilidad. Y la fertilidad la asociaban con el nacimiento de un dios. ¿Y sabe qué hizo el cristianismo en el siglo III? En el siglo IV. Decir, bueno, no sabemos cuándo nació Jesús. Pero sí se habla que los paganos romanos hablan del nacimiento del sol de justicia para el 25 de diciembre, pues cristianicemos. Digamos que fue Cristo el que nació el 25 de diciembre y que Cristo es el nuevo sol de justicia, porque Cristo trae la lluvia para fecundar la tierra y que haya granos, comida. Qué interesante. ¿Y quién fue el primer papa que decretó? Ya el Papa Julio, obispo romano, en el año 350 había solicitado a otro obispo de la Europa Occidental y patriarca de Oriente de conmemorar el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús. Pero no tuvo mucha fuerza. Fue el Papa Liberio, obispo romano, en el año 354 que se decretó que la fecha oficial del nacimiento de Jesús era el 25 de diciembre. Y a partir del año 354, en el cristianismo occidental quedó así. En Oriente, en Constantinopla, en Antioquía, en Alejandría, se fue asumiendo lentamente la fecha del 25 de diciembre. Ya en Constantinopla, en el año 379, ya se aceptaba el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús. Lo mismo en Antioquía, en el año 386, por el famoso obispo, el famosísimo obispo Juan Crisóstomo, ya decretó esa fecha como la oficial. Bueno, vamos al sentido. No importa si Jesús no nació en diciembre. Lo que importa es que nació. Jesús nació. Y yo creo que celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre no es malo. Depende que el cristianismo le dé el correcto significado. Que el cristianismo piense que el 25 de diciembre es el nacimiento de Jesús y que el nacimiento de Jesús hay que conmemorarlo con amor, con justicia, con paz, y no convertir estas fiestas
en lo que se ha convertido ahora en todo un concurso de la oferta y la demanda, el mercadeo. Mercadeo, publicidad para vender los productos. Han dañado el espíritu navideño. Y así, la tradición se fue sumando y apareció el arbolito de Navidad. Y nace en el norte de Europa, en los pueblos germanos y en la parte nórdica. En los países también nórdicos, escandinavos, nació el famoso árbol de Navidad con el culto al dios Frey. El 26 de diciembre, la parte norte de Europa celebraban el nacimiento del dios Frey y hacían un árbol, y en ese árbol lo adornaban, y en la cúpula del árbol hacían como la especie del palacio del dios Odín, y abajo del árbol, o sea, en las raíces, era como dibujar, recordar el lugar de los muertos. Y una vez, un famoso misionero en los países germanos, en los pueblos germanos, que ahorita es Alemania, llamado Bonifacio, él nació justo en el año 680 y murió en el año 754, hacia el siglo VIII, Bonifacio cortó un árbol perenne y en lugar puso un pino para cristianizar el árbol de Navidad en favor del nacimiento del dios Frey, el dios de la fertilidad. ¿Y sabe qué hizo Bonifacio? Colocó manzanas, que significaba el pecado original, y colocó velas, que significaba la luz de Cristo. Y a partir de ahí nació el concepto del árbol de Navidad. Ahora en la actualidad ya no se usan las manzanas, sino esas bolitas redondas, y ya no se usan las velas, se usan las luces. O sea que el origen del árbol de Navidad es para recordar algo hermoso, el origen del pecado original, y segundo, para recordar la luz de Cristo. Y se cristianizó esa costumbre y se introdujo poco a poco en los países occidentales, países orientales y en América Latina, especialmente en Norteamérica, al norte. Ahora, ¿cómo nació Santa Claus o San Nicolás? Él existió como un obispo en la antigua Turquía, lo que ahora corresponde a Turquía. Nicolás de Mira nació en esa región de Mira, en el valle de Licia. Fue un gran obispo. Posiblemente nació hacia el año 272 o 280. Y fue un hombre generoso que repartió riquezas a los niños. Y fue tan famoso por su generosidad con las viudas, con los niños, que la tradición cristiana lo asoció a esta figura con el espíritu del navideño de dar regalos. Pero recuerda una cosa, retrocedamos un poquito. En la cultura romana, cuando conmemoraban el nacimiento del sol de justicia, también se celebraban la fiesta de Saturno, que eran 7 días, y en esas fiestas saturninas se repartían regalos, había reconciliación y los esclavos quedaban libres. Eso también se cristianizó, repartir regalos y dar una libertad limitada hasta cierto tiempo a los esclavos, y también se transformó en el espíritu navideño. O sea, todo eso forma las diversas tradiciones que desembocó en el 25 de diciembre. Y por último, el pesebre. Tal vez lo más cristiano fue el pesebre. El pesebre recién apareció en el siglo XIII, inventado por Francisco de Asís, el fundador de una orden mendicante llamado franciscano. Y Francisco en el siglo XIII vio que la iglesia se volvió rica, opulenta, que los grandes líderes eclesiásticos, obispos, cardenales, el papa, vivían en palacios, en mucha abundancia, derrochaban orgullo, dinero. Él quiso hacer un drama para el 25 de diciembre. Cogió a una mujer para que fuera María, a un hombre para que fuera José, buscó un burrito
y quiso recrear en una obra de teatro el nacimiento de Jesús en una cueva que era el pesebre. Él inventó el pesebre, Francisco, con un objetivo: recordar el origen humilde de la iglesia. La iglesia no nació en la avaricia, en el mercadeo, en la opulencia, en todo lo que el mundo ha convertido en Navidad, en la compra, en la venta, en regalos por interés. No, la iglesia nació en un pesebre. El Hijo de Dios nació en la humildad, en la pobreza, y él quería recordar con el pesebre el origen humilde de la iglesia. Y después el pesebre ya se buscó figuritas para representar simbólicamente ese origen humilde de la iglesia. Amigos y amigas, con todo esto quiero que ustedes retengan algo: no dañen el espíritu navideño. La Navidad es recordar que el Hijo de Dios nació en la humildad, en la sencillez, en el amor ágape, en dejar de ser Él para que el otro sea, en el compartir. Esa es Navidad. No es grandes regalos, ni obsequios, ni música, ni derroche. La Navidad es compartir con el que no tiene, dar corazón, afecto, dinero, proyectos de vida, en la forma más sencilla y más humilde, como apareció, como irrumpió el Hijo de Dios en la historia, en la sencillez, y en esa sencillez del pesebre nació el amor ágape. Mantengamos ese espíritu. Muchas bendiciones.